sacerdote fiel, Fray Pío María, alza tu voz para que todos conozcan las verdades del Fiat Supremo, Fiat Supremo. The Fiat Supremo, Fiat Supremo. Verdadero. Lectura del Santo Evangelio según Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: además, el reino de los cielos es semejante a una red echada al mar que recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan, recogen los peces buenos en canastas y tiran los malos. Así será al final del mundo. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos le respondieron: sí. Y él les dijo: por eso, todo escriba que se ha hecho discípulo en el reino de los cielos es semejante a un dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Terminadas estas parábolas, Jesús se fue de allí. Esta es palabra del Señor. La palabra del Evangelio borre nuestros pecados. Sean alabados Jesús y María. Queridos, con este pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 47 al 53, concluye el gran discurso de las parábolas del reino. Este es precisamente el discurso de San Mateo sobre las parábolas del reino. Desde una perspectiva, como yo lo sé, estoy leyendo, ¿no? Justamente haciendo como el escriba, que toma de lo viejo y de lo nuevo. En estos años este es el camino que he recorrido con ustedes. Entonces decía, en esta perspectiva escatológica, mariana y de la divina voluntad, revela el tiempo presente como el tiempo de la cosecha, mientras orienta la mirada hacia el cumplimiento final del reino. De hecho, el título que le he dado a mi copy-paste es precisamente la gran cosecha del reino. María prepara a los hijos del Fiat para la red eterna, El reino de los cielos, han escuchado lo que dice Jesús, es semejante a una red echada al mar que recoge toda clase de peces. Así dice Mateo 13:47, toda clase de peces. Queridísimos hermanos y hermanas, hoy Jesús nos muestra la historia de toda la humanidad con una sola imagen, una red echada al mar. El mar simboliza profundamente el mundo, constantemente sacudido por las olas del pecado, de las guerras, de las diversas confusiones espirituales y de la gran apostasía. Pero la red es el Evangelio, es la Iglesia, es la obra silenciosa del Espíritu Santo que sigue recogiendo almas para el reino. Sin embargo, esta red contiene peces buenos y malos. Esta red contiene todos los peces, buenos y malos. Mientras dure el tiempo de la misericordia, permanecen juntos y no se pueden separar. Nadie puede anticipar el juicio de Dios, no le está permitido a nadie. Pero Jesús también anuncia con la misma claridad que llegará el momento de la separación. Lo que les he dicho es una separación de las decisiones que cada uno de nosotros toma cada día. Cada decisión nos lleva a la decisión definitiva. Por lo tanto, es una separación, es un anuncio profundamente escatológico. No nos dirigimos hacia un mundo que mejora simplemente con el progreso humano. No.
nos dirigimos hacia el momento en que Cristo manifestará definitivamente su reino. Esta es la dirección, este es el propósito. Manifestará directamente su reino. Los ángeles saldrán y separarán a los justos de los impíos, es decir, confirmarán la decisión que cada uno ha tomado. Esta es una tarea de los ángeles. Confirmarán la decisión, como lo hará el ángel de la guarda. El ángel de la guarda no puede tocar mi libre albedrío, ni tu libre albedrío. Confirma tu decisión, te envía sugerencias, te da inspiraciones, pero eres libre de seguirlo o no seguirlo, ¿verdad? Así que esto es, los ángeles saldrán y separarán a los justos de los impíos. Es la misma enseñanza que hemos leído estos días sobre la cizaña y el trigo. La paciencia de Dios prepara el triunfo de su justicia, el triunfo de su justicia. Nosotros vivimos precisamente en este tiempo de preparación. Somos justamente esta generación que está viviendo este tiempo de preparación. Según la espiritualidad, o mejor aún, porque este sería el término correcto, según la vida de la divina voluntad, este es el tiempo en el que el Señor desea formar un pueblo. La formadora es María, un pueblo que viva nuevamente en su fiat, para que la tierra pueda ser preparada para la plena manifestación del reino prometido en el Padre nuestro. Por lo tanto, es una promesa escatológica, una promesa precisa, es una promesa definitiva. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. La Santísima María ocupa un lugar único en esta obra, por eso está aquí, porque ese lugar único es de ella, que debe introducir a sus hijos hasta el fondo en esta vida. Es ella quien conoce los meandros de esta vida, tanto como le es posible a una criatura. Ella es la reina de la red evangélica. Como nueva arca de salvación, recoge a sus hijos bajo su manto para que ninguno se pierda en las tempestades de los últimos tiempos. Su fiat abrió la puerta a la primera venida de Cristo. Su fiat continuo también prepara la plena instauración del reino de la divina voluntad en los corazones. Cada alma que vive en el fiat se convierte en un pez vivo en las aguas de la gracia, ya no arrastrada por las corrientes del mundo, sino guiada por la corriente del Espíritu Santo. Jesús concluye luego con una pregunta sorprendente. Ahora nos la hace a nosotros, ¿Habéis comprendido todas estas cosas? Porque veis comprender y escuchad, ellos responden que sí. Pero comprender no significa solamente entender con la inteligencia. No es este el modo bíblico de hablar, como un ser que ha entendido solo con la cabeza. Significa dejar que la palabra se haga vida, es decir, que tú bases tu vida en este conocimiento. Si no, no es un conocimiento verdadero. Es decir, si es un conocimiento significa que yo estoy seguro de esto y por lo tanto mi vida está basada en ello. Cada elección, cada movimiento está basado en esto. Se puede conocer el Evangelio sin vivir en la voluntad de Dios. En cambio, el verdadero discípulo transforma cada respiro, cada trabajo, cada sufrimiento y cada alegría en un acto continuo de amor en el fiat de la tierra. Por eso podemos, como he dicho, rezar juntos, hablar juntos, seguir una catequesis juntos, pero luego madurar interiormente decisiones completamente diferentes, incluso opuestas. Completamente diferentes, opuestas. Entonces se trata de cómo luego se da este movimiento en la vida. Por eso Jesús añade: todo escriba que se ha hecho discípulo del reino saca de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Miren que esta ha sido toda mi predicación de estos años, cosas nuevas y cosas antiguas. Las cosas antiguas son toda la revelación confiada a la iglesia. No es que hayamos nacido ahora, tenemos un patrimonio, tenemos un magisterio maravilloso, tenemos una tradición con mayúscula. Las cosas antiguas son todas las revelaciones confiadas a la iglesia. Las cosas nuevas son la luz
con la que el Espíritu Santo conduce a los creyentes a penetrar cada vez más profundamente en el misterio. Esto es, lo he descrito en muchos de mis copia y pega en estos años, ¿no? He puesto muchos ejemplos, les he dicho, lo que estoy leyendo está todo escrito, pero sin gafas no veo. Si me pongo las gafas añaden algo a lo que está escrito. No, pero me permiten penetrarlo, me permiten leerlo, me permiten interiorizarlo, me permiten convertirlo en vida. Por lo tanto, la divina voluntad no sustituye por caridad de Dios en absoluto. Ustedes saben que amo la Biblia por encima de todo. No sustituye el Evangelio, la Sagrada Escritura, pero sí manifiesta su plenitud, haciendo resplandecer el diseño original del Padre, devolviendo toda la creación a la armonía del Edén para que Dios finalmente sea todo en todos. Pero estas cosas, sin embargo, en los escritos no puedo dejar de repetirlo. Estas cosas en los escritos están escritas como cuando se le da el chupete a los niños y cuando la madre les da de comer, les pone la comida en la boca, literalmente alimentados como niños pequeños. Escuchen este pasaje del 18 de enero de 1928. Hija mía, todas mis obras se dan la mano. Y esta es la señal de que son obras mías. Por lo tanto, tienes un discernimiento facilísimo. Para entender que es una obra de Dios, la que viene después no puede contradecir a la anterior. No es posible. Por eso el auténtico magisterio de la Iglesia no puede ser tocado. No puedes decir algo que sea contrario a lo que tiene 2000 años, que ha sido la tradición con mayúscula de la Iglesia. Son obras mías que no se oponen entre sí. Es más, están tan unidas entre ellas que se sostienen mutuamente. Tanto es así que, al tener que formar a mi pueblo elegido, es decir, Israel, del cual y en el cual debía nacer el futuro Mesías, Jesús, formé de ese mismo pueblo el sacerdocio. Todo siempre en función de esto, de este reino, el sacerdocio. ¿Qué hacía el sacerdocio? Es decir, ¿cuál era la misión y la tarea del sacerdocio? El cual el sacerdocio instruía al pueblo y lo preparaba para el gran bien de la redención. Es decir, instruía al pueblo y le decía, están arruinando todo con sus pecados, con su terquedad. Pero si se convierten, Dios enviará a aquel que esperamos, Jesucristo el Mesías. Él y solo Él puede sacarnos de este lío sin fin. Esto era lo que hacían los sacerdotes. Dieron a este pueblo leyes, manifestaciones e inspiraciones sobre las cuales se formaron las Sagradas Escrituras. Es decir, aquí está hablando del Antiguo Testamento, del Primer Testamento. Las sagradas llamadas Biblia, no la Biblia que tenemos ahora, que incluye el Nuevo Testamento. Aquí está hablando de la primera parte de la Biblia, todo el Antiguo Testamento. Y todos estaban dedicados a su estudio. Todos. Por lo tanto, con mi venida a la tierra no destruí las Sagradas Escrituras, al contrario, las apoyé. Es decir, Jesús al venir no vino a decir, ahora borramos el Antiguo Testamento, el Primer Testamento y empezamos de cero. No, está escrito. Y San Ireneo es el primero que intuye, que profundiza en esto y dice, ¿pero qué están diciendo? Que el Antiguo Testamento, un Dios malo, ¿pero qué dicen? Este es el mismo Dios que está hablando en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, las apoyé y mi evangelio anunciado, nada se oponía a él. Es más, se sostenían de manera admirable mutuamente. Y al formar la nueva iglesia, es decir, esta iglesia donde estamos nosotros, formé el nuevo sacerdocio. El sacerdocio, aquí está hablando claramente del ministerial, además del bautismal. Los cuales, los sacerdotes, no se apartan ni del Antiguo Testamento ni del Evangelio. Todos están dedicados a ellos para instruir a los pueblos. Y quien no quiera beber de esta fuente saludable, se puede decir que no me pertenece. Porque ellas son la base de mi iglesia y la misma vida con la que se forman los pueblos. Pero escuchen ahora, aquí hay un punto que deben profundizar cada vez más. Ahora bien, lo que yo manifiesto sobre mi divina voluntad, sobre mi voz, y que tú escribes, por lo tanto, son palabras de Jesús,
se puede llamar el Evangelio del reino de la divina voluntad. Les he comentado este pasaje muchas veces desde muchos aspectos y esta noche desde otro aspecto más. Nada se opone ni al Primer Testamento, ni al Antiguo Testamento, ni a las Sagradas Escrituras, ni al Evangelio que yo anuncié estando en la tierra. Es más, estos escritos se pueden llamar el sostén de uno y del otro. Y por eso permito y llamo a los sacerdotes para que vengan, para que lean todo el Evangelio del cielo, todo del cielo, del reino de mi fiat divino, para decir, como dije a los apóstoles, predíquenlo por todo el mundo. Este pasaje ha sido uno de los pasajes que ha constituido toda mi predicación de estos años. ¿Por qué fui yo a revisar a los padres de la iglesia? Porque yo decía, pero estas cosas que se han dicho en estos escritos, ¿dónde están contenidas en el magisterio, en el patrimonio precioso y divino que tiene la iglesia? Las he encontrado todas en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición, en los padres de los primeros 4 siglos, en el Catecismo de la Iglesia Católica que les he mostrado. Todo está contenido allí. Todo en una armonía, una sinfonía maravillosa, De hecho, esta mañana alguien que sigue mis homilías me envió y me escribió: esto es para ti, el escriba que saca. Es justamente así, lo has dicho bien. A decir verdad, así es, el escriba que saca de lo viejo y de lo nuevo. Predíquenlo por todo el mundo, porque yo me sirvo de mis obras del sacerdocio. Y así como tuve el sacerdocio antes de mi venida para preparar al pueblo, el sacerdocio de mi iglesia para confirmar mi venida y todo lo que hice y dije, así también tendré el sacerdocio del reino de mi voluntad. Los he invitado a profundizar en esto porque me concierne profundamente. El sacerdocio de mi voluntad. He aquí y da el motivo para qué servirán tantas cosas que te he manifestado, tantas verdades sorprendentes, las promesas de tantos bienes que debo dar a los hijos del fiat voluntas tua. Serán el Evangelio, la base, la fuente inagotable de la que todos tomarán la vida celestial, la felicidad terrenal y la restauración de su creación. 3 expresiones que cierran todo el círculo. La felicidad terrenal. Por lo tanto, estamos hablando de aquí, no de allá. Felicidad terrenal, la vida celestial, la felicidad terrenal y la restauración de su creación. Miren que aquí está todo dicho, No hay nada que se pueda quitar aquí. Se trata solo de vivirlo. Oh, cuán felices se sentirán quienes con ansia vengan a beber a grandes sorbos de estas fuentes de mis conocimientos, porque ellas contienen la virtud de traer la vida del cielo y de desterrar cualquier infelicidad. Hagamos el último paso con el que concluimos. En el libro del cielo, Jesús le dice a Luisa: mi voluntad es el centro, la vida, el principio, el cumplimiento de todas las obras divinas. Quien vive en ella participa en todo lo que Dios realiza y se convierte en portador de su reino. También el gran San Ireneo enseña que toda la historia tiende a la recapitulación de todas las cosas en Cristo. Lo que habéis escuchado, casi las mismas palabras, tomándolas de San Pablo, la carta a los Corintios. El reino prometido no es una utopía construida por los hombres, no es una idea, una utopía construida por los hombres, no, sino el don que el Señor manifestará cuando todo sea reconducido bajo su dominio glorioso. Esta es la llamada de los últimos tiempos. No esperes pasivamente el regreso del Señor. No, este debe ser para nosotros el momento de la máxima actividad. Aquí se ve si hemos comprendido. ¿Habéis entendido estas cosas? Es decir, la máxima actividad, no esperar pasivamente el regreso del Señor, sino prepararlo viviendo ya ahora en su divina voluntad. Y ahora les doy el pasaje que para mí realmente no tengo dudas, es mi misión. He convertido esto de manera consciente en mi propia misión profundamente visceral, que ahora se trasluce claramente en todo lo que hago, ¿no es así? Ven esta misión. Y espero que también funde vuestra misión. Con estas características, 20 de marzo de 1932,
Ya el título, que ustedes saben, el título no lo puso Luisa, lo tomó de los extractos de estos pasajes, pero ya el título lo dice todo. 3 condiciones necesarias. 3 condiciones, ustedes conocen bien el italiano, ¿verdad? Necesarias, 3 condiciones necesarias para obtener el reino de la divina voluntad. 3 condiciones necesarias. 3 condiciones necesarias. Aquí está todo, está toda la misión. Estaba pensando, dice Luisa, en la divina voluntad y decía para mí, pero si nuestro Señor ama tanto dar a conocer una voluntad tan santa, les ruego que no se dejen abatir por el calor, que más bien amplifiquen su atención, que acentúen aún más su atención. MMH, que no se dejen vencer por el calor. El espíritu es más fuerte que el calor. Si nuestro Señor ama tanto dar a conocer una voluntad tan santa y quiere que reine entre las criaturas, ¿por qué entonces quiere que se rece para obtenerla? Por lo tanto, esta es la primera condición. Es decir, está preguntando, pero si tú, Jesús, me has enseñado. Aquí estamos en 1932, así que son 67 años de escuela de Luisa con Jesús. Luisa tiene 67 años en este momento. Y le hace esta pregunta, dice, he entendido que en 67 años tú te estás consumiendo, estás muriendo de nuevo, dice Luisa a Jesús, por este reino. Pero si tú lo deseas tanto, ¿por qué es necesario que te recemos si tú lo quieres más que yo, más que nosotros? Yo lo veo. Mientras que una vez que lo quiere, que Jesús lo quiere, puede darlo incluso sin que se le rece santamente. Y mi dulce Jesús, sorprendiéndome, me dijo, hija mía, conocer mi divina voluntad es la cosa más grande. ¿Y cómo es que no los veo desmayarse? Si tú has conocido la cosa más grande, es la cosa más grande. ¿Eres consciente de este hecho? Te he dicho que esta conciencia implica la vida, la cosa más grande que yo puedo dar y que la criatura puede recibir. ¿Qué más se puede añadir? Es decir, al menos yo no digo, pero ¿qué? La cosa más grande que yo puedo dar y que la criatura puede recibir. Y su reinar es la confirmación de su grandeza y el desarrollo de su voluntad conocida. Por lo tanto, es necesario pedirlo. Por lo tanto, es necesario pedirlo. No es opcional, es necesario pedirlo. Al pedirlo, la criatura se dispone, forma en sí misma el palacio donde recibirlo. Al pedirlo, adquiere el amor para amarlo, adquiere las dotes de sacrificio que se necesitan para poseerlo. ¿Ni cómo se pide? La voluntad humana pierde su terreno. Aquí debería detenerme 1 hora en cada expresión, luego las verán en casa. Su voluntad pierde su terreno, es decir, al pedirlo, con lo que yo hago aquí durante 3 horas cada noche, sucede esto. La voluntad humana se debilita, pierde su fuerza y se dispone a recibir el dominio de la voluntad suprema. Vean, una de las mayores resistencias que he encontrado en mi ministerio es encontrar personas que luego vengan a hacer estas horas de oración. Miren, ustedes lo saben, en fin, porque ya me conocen de toda la vida. Si yo me pongo a predicar o a hablar aquí, habría una fila que nunca terminaría, hasta Salino, en fin, ¿no? Pero en cambio, poquísimos han entendido esto. Poquísimos. Lo veo, poquísimos. Poquísimos, pero aquí está el secreto. Todo el secreto está aquí. La voluntad humana pierde fuerza, se dispone a recibir el dominio de la voluntad suprema y Dios, al verse suplicado, se dispone a dar. Al verse suplicado, se dispone a dar. Se necesitan disposiciones de ambas partes para poder dar los dones celestiales. Estos dones, cuántos dones queremos dar, pero como no se piden, los retenemos en nosotros mismos, esperando darlos cuando sean solicitados. Pedirlos es como si se abriera el comercio entre el Creador y la criatura.
comercio, ¿se acuerdan? Abraham era un gran comerciante. ¿Recuerdan cómo comerciaba con Dios? Sí, pero si son 50, luego 40, luego 30, luego 20, luego 10, como se hacía en mi pueblo, ¿ustedes qué hacían en su pueblo? Iban al mercado, en su pueblo, ¿no iban? Y cuando se iba a comprar algo, él decía, ¿cuánto cuesta? 50,000 liras. Y mamá decía, 5,000 liras. Y se empezaba a regatear. De 50 había que llegar a 55,000. Había que encontrar el precio justo. Se comerciaba. Comercio entre el creador y la criatura. Si no se pide, el comercio está cerrado y nuestros dones celestiales no bajan para ponerse en circulación sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, la primera necesidad indispensable para obtener el reino de la divina voluntad es pedirlo con oraciones incesantes. Primer fundamento de mi apostolado. Fundamento fundamental de mi apostolado. Esto es lo que hago. Es necesario pedirlo primero, el primero de todos. Pedirlo con oraciones incesantes. Porque así como se reza, escuchen qué hermoso, así nos llegan las cartitas. Como se reza, no como se charla, palabras, sino como se reza. No he dicho que sea dificilísimo. En estos años, ustedes lo saben, he viajado por todas partes. Siempre he propuesto estas horas de oración, pero poquísimos han permanecido fieles a estas horas de oración. Muy pocos. Llegan las cartitas, a veces de preocupaciones, a veces de súplicas, a veces de acuerdos que quieren hacer con nuestra voluntad. Hasta que llegue la última carta, esperemos que la escribamos nosotros, la del acuerdo final. Así que esta es la primera condición. Vean qué campo de apostolado tan enorme se abre para un mundo de oración. Es un apostolado infinito sobre la oración que yo siempre he preferido de manera excepcional, porque yo vengo de la escuela de San Juan Pablo II, además de la de la Virgen. Fui ordenado sacerdote precisamente en el apogeo de San Juan Pablo en el 98-2000. San Juan Pablo II dio un documento programático a toda la iglesia. Léanlo esta noche, vayan a verlo rápidamente. Tercer milenio inminente. Tercer milenio, vayan a verlo. Y decía en este documento que las parroquias debían enseñar la pedagogía de la santidad y para hacer esto debían fundar escuelas de oración. Escuelas de oración. ¿Se ha hecho? Por eso estamos aquí. Escuelas de oración. En cambio, yo siempre he hecho esto. He convertido momentos y lugares donde he estado en escuelas de oración, tanto del Antiguo como del Nuevo, fundándolas con una teología muy sólida, con la Sagrada Escritura, con los padres de la Iglesia, escuelas de oración. La segunda necesidad, más indispensable que la primera para obtener este reino, es necesario saber que se puede tener. Y esto lo dio a conocer Jesús. Por eso esto de saber que se puede tener, lo he fundamentado en toda la Sagrada Escritura, en los padres. Miren que no es una novedad. Los padres sabían bien que este reino debe llegar. ¿Quién puede pensar en un bien, desearlo, amarlo, si no sabe que lo puede obtener? Nadie. Si los antiguos no hubieran sabido que debía venir el futuro Redentor, nadie se habría preocupado, ni habría rezado ni esperado la salvación, porque la salvación, la santidad de aquellos tiempos estaba fijada, centrada en el futuro Salvador celestial. Entonces, ¿dónde estaba centrada la salvación? ¿Y ahora dónde está centrada? Lo han entendido, ¿eh? No, está todo escrito. Deben leer bien ahí. Estos escritos son en clave escatológica, si no, el Espíritu no les permite penetrar hasta el fondo. No les permite penetrarlos hasta el fondo. La santidad de aquellos tiempos estaba fijada, centrada en el futuro Salvador celestial. Todo estaba centrado allí, todo debía converger en Jesús, nada se hizo sin Él. Y ahora, fuera de esto no había nada bueno que esperar. Y ahora, ¿cuántos años llevan escuchando esto repetirse? No había nada bueno que esperar. Tengo ganas de llevar cruces.
Fuera de esto no hay nada bueno que esperar. Saber que se puede tener un bien forma la sustancia, la vida, el alimento de ese bien en la criatura. He aquí por qué te he manifestado tantos conocimientos sobre mi voluntad, para que se pueda saber que pueden tenerlo, el reino de mi voluntad. Cuando se sabe que se puede obtener un bien, se emplean las artes, las industrias y se utilizan los medios para alcanzar el objetivo. He aquí por qué hice conocer esto hace tantos años. Desde que empecé yo, mira, no se conocía nada. Gracias a Dios hay un conocimiento que, aunque no siempre de forma correcta, Dios lo ha dado a conocer para lograr este fin. Concluyamos. El tercer medio necesario es saber que Dios quiere dar este reino. Este es el tercer medio necesario. Esto pone los cimientos, la esperanza cierta para obtenerlo, que Dios quiere dar este reino. Este era el fundamento de la primera iglesia. Maranata, ven Señor Jesús. Sí, decían los padres de la primera iglesia, te hemos comido, te sentimos en el estómago. Sabemos que estás vivo, verdadero en la palabra como en la Eucaristía. Sabemos que te encontramos fuera en el pobre, en el necesitado, pero no nos basta. Te queremos a ti. Ven, Maranata, venga tu reino. Si no, no funciona. Ven. Sí te tenemos, ahora queremos a ti. Queremos a ti y a tu reino. Esto pone los cimientos, la esperanza cierta de obtenerlo y constituye los últimos preparativos para recibir el reino de mi voluntad. Para un bien que se desea y se anhela, saber que quien lo puede dar ya lo quiere dar, se puede llamar el último golpe de gracia. Es el acto final para obtener lo que se desea. Por eso estoy tratando de dar el último golpe de gracia. ¿Han entendido? Está todo escrito. Miren así, está escrito aquí, solo estoy copiando y pegando, está escrito. De hecho, si yo no te hubiera manifestado que puedo dar y quiero dar mi voluntad dominando y reinando entre las criaturas, tú, le dice a Luisa, pero también se refiere a mí, habrías sido indiferente como todos los demás ante un bien tan grande. Cuando conocí estos escritos, yo había estudiado teología, amaba a los santos, leía la vida de los santos. Solo me gustaba eso, todo lo demás, pero en esto nunca había pensado. Pero desde que lo conocí, ¿quién piensa ya en todo lo demás? De verdad, lo he olvidado por completo. Así que tu interés, tus oraciones han sido efecto y parte de lo que has conocido. Eso es lo que significa para mí. Así es. Así que tu interés ves que han sido hechos y parte de lo que has conocido. Y yo mismo, cuando vine a la tierra en los 30 años de mi vida oculta, se puede decir que aparentemente no hice el bien a nadie. Ni siquiera uno me conoció. Estaba entre ellos sin ser notado y todo el bien se realizaba entre mi Padre Celestial, mi Madre Celestial y mi querido San José. Porque él sabían quién era yo. Todos los demás no sabían nada. En cambio, cuando salí de mi escondite y abiertamente me di a conocer diciendo que era realmente yo, el Mesías prometido, su Redentor y Salvador, y aunque al darme a conocer atraje sobre mí calumnias, persecuciones, contradicciones, ira, odio de los judíos y la misma pasión y muerte, todos estos males que caían sobre mí como una lluvia torrencial, tuvieron origen porque al darme a conocer afirmaba lo que realmente era, el Verbo eterno bajado del cielo para salvarlos. Tanto es así que, mientras permanecí en la casa de Nazaret, al no saber quién era yo, nadie me dijo nada, ni me calumniaron, ni me hicieron ningún mal. En cuanto me rebelé, todos los males cayeron sobre mí. Y así sucedió, así sucede. Así también a mí, cuanto más he intentado explicitar esto, más todo ha caído sobre mí. Sí, es así, es así. Pero era necesario darme a conocer, de lo contrario habría regresado al cielo sin cumplir el propósito por el que vine a la tierra.
En cambio, al darme a conocer, aunque atraje sobre mí tantos males, en medio de este abismo de mal, formé a mis apóstoles, anuncié el Evangelio, realicé prodigios, mi conocimiento incitó a mis enemigos a hacerme sufrir tantos dolores, hasta darme la muerte en la cruz. Pero logré mi propósito, que muchos me conocieran, aunque muchos otros no quisieron conocerme, y así cumplí mi redención. Terminamos. Yo lo sabía, dice Jesús, que al darme a conocer la perfidia y soberbia de los judíos, me harían sufrir mucho, pero era necesario darme a conocer, porque una persona, un bien que no se conoce, no es portador ni de vida ni de bien. El bien y la verdad que no se conocen quedan atascados en sí mismos sin fecundidad, como tantas madres estériles cuya generación termina con ellas. ¿Ves entonces cuán necesario es que se sepa que puedo dar el reino de mi voluntad y que quiero darlo? Estos escritos lo dan a conocer con claridad, con fuerza. Por eso he dicho que si no se lee en clave escatológica, se convierte en un fracaso. Se debe dar a conocer que yo quiero, que puedo y que deseo dar el reino de la voluntad, y que quiero y puedo darlo. No veo la hora de darlo. Puedo decir que hay la misma necesidad que la de darme a conocer como el Hijo de Dios que vino a la tierra. Es cierto también que muchos, al conocer esto, repetirán lo que me hicieron cuando di a conocer quién era yo, el tan esperado Mesías: calumnias, contradicciones, dudas, sospechas, desprecios. Como ya lo han hecho, apenas comenzó la publicación que insinuaba dar a conocer mi divinidad. Pero eso no significa nada, nada. Las circunstancias para Dios no son nada. Dios escribe recto sobre renglones torcidos, con letras equivocadas, utiliza todas las circunstancias para alcanzar su propósito. Es el bien que, poseyendo la fuerza hiriente del mal, sienten lo que significa llevar adelante esto. Hiere, el bien que, poseyendo la fuerza hiriente del mal, las criaturas, el infierno, al sentirse heridas, se arman contra el bien, quisieran aniquilar el bien a aquella o aquel que quiere dar a conocer el bien. Miren, esto también es una prueba para ustedes. Si realmente son así, esto se verificará. Es una prueba. ¿Por qué nosotros seguimos a Jesús? Tú intentas dar a conocer cada vez más profundamente esto, y a quien quiere dar a conocer el bien, querrían aniquilarlo, hacerlo desaparecer. Pero a pesar de todo esto, a pesar de todo lo que quisieron al principio, sobre su querer nacer el conocimiento de mi voluntad y que quiere reinar, la han como sofocado, pero aún así ha dado sus primeros pasos. Y lo que algunos no creían, otros sí lo han creído. Y han entendido, así parece el trabajo para Dios. Los primeros pasos llamarán a los segundos, a los terceros y así sucesivamente. De modo que no faltarán aquellos que susciten contradicción, dudas, persecuciones, engaños, tenderán trampas, complots, todo lo que quieran. No faltarán conspiraciones, de todo no faltará nada, no hay problema. Pero es de absoluta necesidad que se conozca la divina voluntad, que puedo darla y quiero darla. Estas son condiciones que sin ellas Dios no puede dar lo que quiere dar y la criatura no puede recibirlo. Por eso reza, ¡qué actividad maravillosa! Y no te eches atrás en dar a conocer mi divina voluntad. El tiempo, las circunstancias, las cosas, las personas cambian. ¿Han entendido, queridos? Cambian. Solo mi palabra permanece para siempre. Cambian, no son siempre las mismas. Por eso, lo que no se obtiene hoy se podrá obtener mañana. Miren, hoy, en estos tiempos, quieren que les aconseje cuál es la mayor virtud que deben cultivar en la divina voluntad: la paciencia. Ser pacientes, esperar los tiempos de Dios, mantenerse firmes en la paciencia, esperar los tiempos de Dios. ¿Hay un entrenamiento para la paciencia? Sé que no todo lo que hoy no se puede obtener, se podrá obtener mañana, pero es confusión de quien ha sofocado un bien tan grande.
pero mi voluntad triunfará y tendrá su reino en la tierra. Por favor, queremos escribirnos todas estas palabras en la frente y también en la mano. En la frente las hacemos decir, en la mano las vemos nosotros. Escuchen. Pero mi voluntad triunfará y tendrá su reino en la tierra. Copia exactamente igual, corta y copia y pega tal cual. Pero mi voluntad triunfará y tendrá su reino en la tierra. Y entonces, queridos, encomendémonos a la Virgen María, Madre del Fiat, para que custodie nuestro corazón en la fidelidad. Ella nos enseña a vivir cada instante en la voluntad divina, para que cuando los ángeles reúnan a los justos en el reino eterno, podamos ser encontrados entre aquellos que han dejado reinar a Dios en su propia vida. Así la red de la misericordia se convertirá para nosotros en la puerta de la gloria y el fiat eterno, ya iniciado en la tierra, florecerá en la alegría sin fin del cielo. Amén. Sacerdote fiel, Fray Pío María, alza tu voz para que todos conozcan las verdades del fiat supremo, fiat supremo.